Disculpen, esta vez se me ha complicado, estaba en comité y bueno, tener que retirarme, los he dejado. No se preocupe, Lick, está aquí, adelante, Lick, cuando usted quiera. Al final nos vemos, Lick. Perfecto, Adelante, perfecto, Lick. gracias. Bueno, disculpen chicos, la verdad es que me ha sido medio complicado. Se me complicó el horario. Y el trabajo es trabajo, nomás no queda otra. A ver, un poco para motivarles, les había comentado que tenía una presentación sobre el tema de qué es lo que nos espera como país. Seguramente les debe interesar a todos, no solamente desde el punto de vista de académico o profesional o laboral, sino desde el punto de vista eh, de conocimiento general, ¿no? Peor nosotros que estamos metidos en el tema financiero o tiene relación bastante con el tema financiero. Les voy a compartir dos gráficas. Esta es una proyección. ¿Lo pueden ver, la presentación? Sí, sí. Sí, sí. Sí. A ver, bien rapidito, si es que ayuda a todos. Esta ya es una proyección, es el resultado final de cómo nos iría este año. Les voy a explicar, pero voy a ir al principio porque es bueno conocer el tema de... A ver, ¿dónde está aquí? Quiero ver esto, el puntero. ¿No? A ver. Bueno, esto es tema de cartera. Desde acá. Esto lo hicimos en marzo, pues estamos actualizando en mi área, pero básicamente fue liderado, digamos, el trabajo por mi persona, pero bueno, más allá de eso. La idea era conocer cuál sería el impacto en lo que es cartera de préstamos, pero también tiene que ver con seguros, porque a medida que la cartera se vaya deteriorando o los clientes entren en impago, ¿qué va a pasar con las empresas de seguro? Poco van a tener clientes. Sí, ¿no ve? Claro, No, porque no los va a seguros existir, hipotecarios vienen con desgravamen, por ejemplo, de incendio. no va a haber ingresos, ¿verdad? No va a Y haber ingreso. afecta a toda la industria, afecta a las corredoras, a los reaseguradores, es una cadena en cascada, entonces es realmente complicado, ¿no? Pero para analizar qué es lo que podría pasar, siempre es bueno dar una mirada hacia atrás, ¿no? Y eso es lo que está acá, esta es la tasa de crecimiento del PIB. Bueno, para los que somos economistas y para los que están en el tema financiero, yo siempre hablo de que los indicadores financieros es como el médico general, ¿no? Es decir, nosotros vamos a un médico general, todos hemos ido, porque cuando vamos a la caja a asegurarnos, a nuestro seguro, nos toman, el médico nos hace 5 pruebas básicas, ¿no? O sea, nos toma la presión, nos mira los ojos, nos hace sacar la lengua, no sé qué cosas harán exactamente, nos revisan los pulmones, nos hacen respirar agitadamente y después no me acuerdo la otra. Son 5 pruebas con las cuales nos pueden decir, usted está bien o tiene que ir a un especialista porque para hacer otro chequeo o al final todo está dentro de la normalidad. Entonces, con esas 5 digamos, pruebas que nos hacen los médicos, un médico general nos puede decir cómo está nuestro estado de salud. No será un especialista, pero nos da una idea. Los indicadores financieros tienen la misma lógica, ¿no? Es decir, la tasa de crecimiento, por ejemplo, es uno de esos indicadores. Es como mirarte la lengua, si quieren, para hacerlo. O la presión, ¿no? Vamos a ver otros indicadores, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, para ver cómo va a ir la economía, que son como 5 cosas igual. Entonces, en ese sentido, el principal indicador que todo el mundo ve es el tema de la tasa de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Y este indicador es como el concentrador de todas las actividades de nuestra economía, ¿no? Porque además hay una ecuación que dice que el PIB es igual al consumo interno, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones, más la inversión, ¿no? Entonces, eh, agrupa realmente a toda la economía. Por eso este indicador es importante. Bueno, pero lo que está
Es un comportamiento graficado de todo el PIB desde 1989 hasta el 2019. Estamos hablando de ¿cuántos años? Serían 30 años, ¿verdad? Sí, 30 años de nuestra economía. Y hay una técnica para ver pronósticos o comportamientos históricos que son las medias móviles, pero no vale tanto, no es la idea hablar de esa parte en este lugar. Simplemente ver que a través de esta metodología podemos ver tendencias. Y la línea en azul, ¿no? Es una media móvil de 3 años hacia atrás, que normalmente nos muestra, puede ser también de más tiempo o menos tiempo, mucho depende del análisis que se hace y la experiencia también, ¿no? Del que está haciendo el trabajo y del conocimiento más la experiencia de lo que está haciendo. Entonces, yo he visto que con esta tendencia de T-3, digamos, ver la tasa del PIB hacia atrás en un promedio de la media móvil, nos muestra, por ejemplo, la línea punteada azul, ¿no? Claramente los ciclos económicos son como arcos, ¿no? Crece, llega a su punto, baja, ¿no? Otra vez. Entonces, esos son los ciclos. Y aquí se ve claramente un ciclo con los azules, ¿no? Acá hemos llegado al 97, 98, a un techo, bajamos. Al 2002 y otra vez empezamos a crecer, llega a su techo, como que baja un poquito y otra vez llega a crecer. Y el 2014 hemos empezado ya a deteriorarnos como economía. O sea, la crisis económica en nuestro país, yo diría así como conclusión, ¿no? Ya la hemos vivido desde el 2014, por si acaso. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, pero esa es la lógica. Y lo importante de esto es ver que estos ciclos que los estoy mostrando, donde tenemos, digamos, los picos, ¿no? De la tendencia, nos están diciendo que algo ha pasado en estos periodos. Y casualmente, no es casualmente, sino causalmente, el 97 hemos tenido la crisis asiática que nos ha golpeado durísimo, no solo a Bolivia, sino a todo el mundo, la crisis financiera, ¿no? Y aquí hay N anécdotas en todo el mundo, pero por ejemplo, en Corea, no me acuerdo si es Corea del Norte, Corea del Sur, el que no es comunista, ¿no? Para tener unas reservas que les permita endeudarse a nivel de las instituciones financieras, para que vean el tamaño de la crisis que han sufrido estos señores como economía, las personas mayores han llevado sus joyas de oro al gobierno, los han entregado para que los fundan, los pongan en lingotes de oro y forme parte de sus reservas, ¿no? Han ido apoyando de esa manera. O sea, ¿para qué? Para decir, tenemos esta cantidad de reservas y contra esas reservas queremos que nos presten dinero. Entonces, para darle soluciones. Ha sido muy fuerte esta crisis, ¿no? Que ha golpeado a todo el mundo y lógicamente a nosotros. Hemos tardado en recuperarnos, ¿no? Desde el 98, que es donde hemos sentido con fuerza, hasta el 2003, 2002 más o menos, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 años. Y recién empezamos a recuperarnos, y el 2008, que es lo que han visto el documental, ustedes, ¿no? La verdad de la crisis, entonces ahí ya no voy a ampliar mucho, es una crisis que ha golpeado severamente a todo el mundo y también a nosotros, ¿no? Pero no mucho. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo, entonces, ¿por qué no nos ha golpeado mucho a nosotros? Es porque Bolivia, como país y como recursos de inversión extranjera, nosotros no tenemos inversión, no tenemos inversores que estén en la bolsa significativamente expuestos, ¿no? Recursos bolivianos en el mercado de valores, como otros países lo tenían o como otros bancos, como el Santander u otros que han tenido que perder miles de millones de dólares porque se cayó, se rompió la burbuja que han visto ustedes, ¿no? Pero sí nos ha golpeado, no mucho. En términos macro sí hemos sentido, ¿no? Aunque esta crisis dicen que ha sido la más fuerte, similar a la de 1930, ¿no? Y los impactos están acá, ¿no? Y internamente hemos vivido nosotros una crisis interna después de haber vivido un auge, ¿no? Si ustedes ven, hacemos un punto acá, ¿no? Si hago un punto acá de este piso respecto a este techo, puedo decir que hemos
crecido en todo este periodo. Y en este periodo, hasta el 2014, hemos vivido básicamente el precio del gas, lo que sea, los recursos que hemos recibido por el tema del gas. Y eso no es discurso, sino lo vamos a ver en números, ¿no? Y se cayó el precio del gas y empezamos a sentir la disminución o la reducción de nuestros ingresos. Y para compensar esta caída, para que no sea tan fuerte, lo que ha hecho el anterior gobierno es endeudarse, ¿no? Vamos a ver cómo se ha incrementado la deuda externa. ¿Por qué es importante ver eso? Porque es tan simple como podría suceder en nuestra familia, ¿no? Digamos, yo soy el principal sustento de mi familia, pierdo mi trabajo y ya no tengo ingresos. Entonces, o consigo otro trabajo con menos ingresos. Entonces, el nivel de vida que tenía disminuye. Y si quiero mantener el nivel de vida o el nivel de gastos que tenía, ¿no? Con el nivel de ingresos que tenía, voy a tener que endeudarme, no tengo otra, ¿no? O sea, si, si a mi hijo lo he puesto en un colegio particular y muy caro y ya no tengo ingresos, si quiero que mi hijo continúe en ese colegio, tengo que prestarme dinero para pagar la pensión, porque mi sueldo ya no alcanza para pagar eso más. Exactamente lo mismo en la economía, ¿no? Tenemos menos ingresos por el tema del precio del gas, del petróleo, básicamente, lo vamos a ver, y por tanto empezamos a endeudarnos, ¿no? Pero esto es lo que ha pasado, eso es historia, es bueno ver. ¿Por qué hago estos picos que ustedes ven, digamos, estos periodos, estos cortes? Y tienen una lógica con lo que nuestra economía depende del precio del petróleo, ¿no? Desde que hemos empezado a exportar gas natural a partir del 2003, ¿no? Que ha sido las jornadas por el tema del gas, todo lo que hemos vivido y nos acordamos cuando se fue Goni y todo lo demás, ¿no? Nuestra economía ha registrado ingresos, esto es el comportamiento del precio del barril de petróleo, y la venta de nuestro gas está indexado a este precio. Entonces, se ha ido incrementando y hemos empezado a tener más ingresos, ¿no? En todo este periodo. El 2008 hemos tenido una caída, pero también se ha recuperado, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el 2014, que les decía, a nosotros como economía, que solo dependemos de esto, obviamente nos golpea muy fuerte y sentimos esa caída, ¿no? Aquí, muy fuerte, en todo este periodo. Otros países, no tienen esa dependencia, entonces, solamente del petróleo, entonces no lo han sentido, digamos, tan fuerte como nosotros. Pero esta es la relación que tenemos con el precio del petróleo. La tasa de desempleo, este es el empleo en porcentajes, es decir, para medir la tasa de desempleo, voy a ir creo que no está acá. Tengo otra transparencia. Para medir la tasa de desempleo tenemos que medir cuál es la población económicamente activa, y esto está en función también a la edad, las personas que están en edad de trabajar. No se considera a niños menores de 12 años, tampoco a personas muy mayores, y dentro de la población económicamente activa hay personas que estudian, ¿no? Están en la edad de trabajar, pero no buscan trabajo y están estudiando. O hay otras personas que están en la edad de trabajar, pero quieren trabajar y no pueden porque están desocupados, ¿no? Entonces, en el fondo, ese porcentaje de la población se va viendo acá a lo largo de los últimos, digamos, 4 años, ¿no? Porque no había más estadísticas hacia atrás. Va fluctuando la tasa de desempleo en un promedio de 3.5%, 3.6%, ¿no? Entonces, para arriba y para abajo se va moviendo en el tiempo. Pero aquí están incluyéndose no solamente las personas como nosotros que tenemos salarios mensuales, también están las personas que generan su propio empleo, ¿no? Que es lo que el otro día les decía, creo, de cada 10 personas que están ocupados con algún trabajo, ¿no? Con algún ingreso, 3 tenemos salarios mensuales, con seguro, con todo lo que corresponde, con un trabajo formal. 7 están de manera informal. Entonces,
se incluye en la tasa de ocupación, digamos, a todas esas personas. Entonces, esto tampoco es un indicador que nos pueda decir realmente la calidad del empleo, pero así se mide y así estamos, ¿no? En el tema financiero, porque esto es lo real, ¿no? En el tema financiero, lo paradójico es que la cartera, estas son las captaciones, ¿no? Del público, y estas son las colocaciones de todas las entidades que están actualmente reguladas por ASFI, y yo diría que son todas las que prestan, no están las empresas como Prenda Más, empresas que prestan, que hacen otro tipo de préstamos, ¿no? Prestan también recursos, pero con recursos propios, bueno, no sé, no son créditos, digamos, regulados. Entonces, si vemos, en todo el periodo se ve un crecimiento, ¿no? ¿Y por qué no ha sentido, digamos, esas ondas el sistema financiero? Básicamente porque había harto movimiento en la economía. ¿Por qué? Porque ha ingresado bastante dinero, es lo que les decía. Si bien nuestros indicadores muestran tasas de crecimiento diferentes, ¿no? Pero el sistema financiero ha empezado a seguir creciendo. O ha demostrado un comportamiento creciente. ¿Y por qué también es eso? Porque si ustedes ven el microcrédito, por ejemplo, siempre tiene mayor, digamos, mayor participación, ¿no? Que los créditos PYME o los créditos empresariales, ¿no? Que casi son los formales en porcentajes, mayor al 21%, 29% microcrédito, PYME 12%. Casi siempre ha sido así, y esta es la razón, por ejemplo, de lo que hablábamos, ¿no? De la tasa de desempleo, que en realidad la gente se ocupa por cuenta propia y está acá. Y se presta dinero para seguir generando ingresos, mantener su negocio y todo lo demás. Entonces, el sistema financiero como que se convierte en el canal, en el brazo de distribución de los recursos financieros. Y siempre va a ser así. Los bancos realmente o las entidades financieras, si realmente manejan y gestionan bien los riesgos, porque aquí hay que hablar de riesgos, ¿no? Casi siempre van a tener este comportamiento. Acá ya, a raíz de la crisis de postelectoral, más la pandemia que ahora estamos viviendo, esto está hasta febrero, ¿no? Porque como lo hicimos en marzo, hay que actualizar todavía hasta junio, entonces ya se ve más o menos una tendencia a la baja, ¿no? Es probable que esto disminuya, pero no creo, personalmente no creo. Ya se va a empezar a recuperar después, ¿no? Entonces, pero ¿dónde siente el sistema financiero el problema de los ciclos? El problema de los ciclos se siente en la mora, ¿no? Acá. Si ustedes ven, el 2014, la economía empezó a como que a caerse, esto es de todo el sistema financiero, ¿no? Y la mora ya no empezó a disminuir, más bien se ha mantenido y como que ahora está incrementándose, ¿no? Y esto seguramente se va a mantener porque estamos manteniendo, digamos, créditos diferidos y por tanto los créditos están vigentes, pero una vez que se levante el diferimiento, que es hasta agosto, el diferimiento en la mayoría de los créditos, en septiembre, octubre y a fin de año, yo pienso que esto se va a disparar, ¿no? Por lo menos podría llegar a un 4 o 5% fácilmente. Una preguntita, Listen. Sí. Este índice de mora, el 2.2, no está captando dentro del índice o no está contando la cartera reprogramada, ¿no? No, no cuentas. Entonces sí vendría a ser más grande. Puede ser más grande. Exactamente, ¿no? Ahora, en el sector de la microempresa, que es los microcréditos, que es la industria en la que estamos, digamos, nosotros y vemos nuestro entorno, igual, ha crecido, pero sí aquí se nota, por ejemplo, el 2008 es y el 2014, ¿no? El crecimiento ya no ha sido tan acentuado como estaba avanzando. Se detiene un poquito, como acá también se detiene un poquito, como que hay un golpecito y otra vez empieza a crecer, ¿no? Hemos llegado al 2019
se paró ahí y ahora estamos, yo creo que vamos a estar así y vamos a empezar a subir, ¿no? Eso es en tasas, pero en mora, lo que les decía, aquí ya la mora del 2014 hacia adelante ya está presionando hacia arriba, ¿no? Entonces, realmente, yo pienso que vamos a tener unos índices de mora que van a estar muy cercanos al 5%, ¿no? 4 o 5% como promedio, ¿no? Y ¿qué es lo importante para hacerlas? Ya ahora, para hablar de proyecciones, como les decía, aquí mantengo lo que... Y en números, yo no puedo decir qué va a pasar el 2021, pero sí puedo decir que puede pasar más o menos con cierta holgura, digamos, con margen de error, qué va a pasar este año, ¿no? Y para hacer eso, como nuestra economía depende del petróleo, hay que darle una mirada a la volatilidad del precio del petróleo, que es esto. Y el mensaje de este cuadro es el siguiente, ¿no? O sea, a nivel mundial, el petróleo se va a mover en estos parámetros porque con precios muy bajos no funciona, genera crisis, 98, como a nivel mundial estoy hablando, o con precios muy altos tampoco conviene a todos, algunos sí, pero a la mayoría no les conviene, o sea, perjudica a nivel mundial. Entonces, el 2014, por ejemplo, entre el 2008, 2007, 2008, bueno, ¿cuál es este periodo? Hay picos acá, pero digamos del 2011 al 2014, que han estado los precios por encima de un rango entre la varianza, lo que el otro día hablábamos, ¿no? Esto es un análisis de varianzas nada más, la media y la varianza, ¿no? A nivel de logaritmos, por eso hay estos precios. Esto es para hacer volatilidad, pero más allá del artificio matemático, el mensaje es este, ¿no? Es decir, hay precios muy altos y muy bajos que no le conviene a la economía mundial, ¿no? O sea, perjudica a alguien. La economía mundial se siente cómodo con estos precios, en este rango, en estos, que más o menos están entre $30 a $60 el barril. Entonces, con 40, 50 dólares más o menos que esperemos que recupere, ¿no? El precio cayó, si se dan cuenta, con la pandemia cayó a menos, o sea, te pagaban a menos $6. Jamás en el mercado bursátil se había fijado precios negativos. Y el petróleo fue la primera experiencia en toda la historia financiera, ¿no? Que se tiene. Entonces, realmente están pasando cosas que no creíamos que iban a pasar. Entonces es muy importante tener claridad de eso. O sea, nuevamente aquí entra el tema de lo que les decía, ¿no? Lo que no crees que va a pasar algún día, ¿no? Y ya lo estamos viviendo. Entonces, esto a mí me ha permitido establecer, digamos, para efectos de proyección, en qué tiempo podríamos recuperarnos dependiendo del precio. Si nuestra economía depende en el momento del precio del petróleo y va a seguir así porque no tenemos otra, ¿no? Entonces, se ha previsto, ya esto es la proyección, lo que les mostré es hasta el 2019, esto es lo que hemos visto, el 2020, esta proyección nos está indicando que va a haber una tasa de recesión, es decir, vamos a disminuir nuestro Producto Interno Bruto, nuestra tasa de crecimiento y nuestro Producto Interno Bruto respecto al anterior año en un 4,5%, ¿no? ¿Qué significa bajar 4,5%? Significa que vamos a disminuir nuestra producción en 1.853 millones de dólares. ¿Cuáles serán los sectores más afectados? Bueno, eso lo podemos ver después, ¿no? Es bien difícil entrar a cada detalle, pero está claramente, si ustedes salen afuera, en el día a día, podemos darnos cuenta, por ejemplo, las actividades de recreación afectadísimas, ¿no? Porque no puedes ir al cine porque no congrega a muchas personas. No puedes ir a un restaurante a almorzar o a tomar un café porque congrega a muchas personas. Puedes hacer el delivery, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces van a disminuir los ingresos. Hay que ver qué sectores van a hacer eso. Entonces, esa es la proyección a la que llegamos. Bueno, este es un cuadro que lo bajé, que está circulando en todo el mundo, que aquí muestra cuáles son las actividades afectadas por la pandemia a nivel mundial, ¿no? Lo verde, estas son las actividades que
más bien van a tener mayor ingreso, con potencial crecimiento, como dice acá, potencial winners, y con potencial pérdida estas, ¿no? Los potential. Entonces, las actividades relacionadas con medicamentos, accesorios y servicios van a tener, digamos, buen ingreso. Alimentos también, procesamiento de alimentos, accesorios de higiene, lavado y todo lo demás, telecomunicaciones, el comercio electrónico, la agricultura, ¿no? La actividad petrolera está en el centro, educación, y la actividad financiera vamos a tender a ser afectados, ¿no? A nivel mundial esto. Pues esto, la manufactura de prendas de vestir va a ser afectada, la construcción, ni qué decir, ¿no? Ya lo estamos viviendo aquí en Bolivia, el transporte, automotores, servicios aéreos, ya varias empresas se han declarado en quiebra, ¿no? Como Avianca y otras, ¿no? Las actividades de turismo igual, entonces todo esto va a disminuir. Si tenían ustedes, las compañías de seguro tenían actividades, o digo, bastantes seguros o ingresos por seguros de viaje, por ejemplo, olvídense, van a bajar hartísimo, ¿no? Tema de automotores, lo mismo, los seguros de movilidad ya no van a crecer como estábamos viendo hasta ahora, ¿no? El crecimiento, que el parque automotor se ha estado incrementando bastante. Entonces, vean que afecta a todos, ¿no? Y en qué medida eso es difícil decirlo, pero ya cada entidad de seguros, por ejemplo, conoce cómo va a estar, ¿no? Y hay que ver cómo además vamos a llegar a seguir produciendo la misma cantidad, o por lo menos evitar una caída brusca a través de lo que estamos hablando del comercio electrónico. Ahora, el teletrabajo, porque no podemos salir mucho, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Bueno, y esa es la conclusión de esto. No sé si tienen alguna consulta o qué les parece, algún comentario. Siempre a mí me gusta más que escuchar comentarios, cómo la ven, para seguir aprendiendo o enriqueciendo, ¿no? Es alarmante la situación, ¿no? Que se viene. No hay que ser fatalistas, pero hay que ser realistas. Sí, no creo que sea alarmante, pero sí va a golpear durísimo a todos, ¿no? Nos va a golpear Obviamente. a todos. El desempleo, sobre todo, va a ser tremendo. Sí, sí, ya lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que ya hablamos, ya no, como las leyes no permiten desemplear, pero hay que llegar a algún arreglo con todos nosotros, ¿no? Es decir, el tema de reducir salarios. Pues creo que ahí nos va a tocar un momento en el que tenemos que pensar, o sea, prefiero estar sin trabajo o prefiero ganar menos y seguir trabajando, ¿no? Claro, pero ha habido empresas, ¿no? Que ya han retirado gente, que han demostrado que no les podían pagar insolvencia y con eso es suficiente, ¿no? Sí, Pese a que hay una norma que no se puede dejar a la gente sí, sin trabajo. sí. Sí, pero Entonces, hasta en el sector público se está viendo que igual ya no están habiendo recontrataciones. Esto mismo lo digo por la alcaldía. Y por más de que esa ley diga que no haya desempleos, de la misma forma se está viendo. Sí, eso es lo que digo. Demuestran que tienen insolvencia, que no les pueden pagar y que lastimosamente no tienen un peso, se declaran en quiebra y listo. Con eso solucionaron el problema. así es. Bueno, pero eso quería compartirles. Ahora volvamos a nuestra... ¿Les ha parecido interesante? ¿Qué opinan de la proyección? Sí, estaba interesante. ¿O falta algo? Licenciado, y una consulta quería hacerle. Dime. En relación al cuadro que muestra, yo también estaba revisando de acuerdo al video también que hemos visto, tema del dólar en el país, ¿no? Que ha sido desde 2009, pero se ha fijado un cambio de moneda fijo con una reserva que estábamos alrededor de 8.000 millones de dólares. Actualmente las reservas están ya en 6.000 y tenemos deudas por los bonos emitidos a nivel de gobierno, ¿no? También al exterior. Esto hace ver que las reservas van a decaer mucho más todavía. Y se toma en cuenta esta posible caída de nuestras reservas y en teoría el dólar tendría que
que volver a un cambio real, porque en todo nuestro entorno geopolítico, bueno, en Chile, en Perú, el dólar ha ido subiendo. Del año pasado a este año, Chile ha subido como 10 puntos el dólar, ¿no? Entonces, ¿cómo ve esa figura, licenciado? Ya, no vamos a hacer un debate ni una polémica. Bueno, yo les comento que me invitaron a un programa ¿qué es? El Café de la Mañana, hace antecitos de carnavales, para ver justamente este tema del dólar con este nuevo gobierno y todo lo demás. Yo estoy muy abierto a muchas cosas, pero ¿qué creo? O sea, esto es muy, muy personal, ¿no? O sea, la teoría puede decir otra cosa. Según la teoría y que maneja, más que la teoría, sino de acuerdo al enfoque financiero que se tiene y lo que se conoce, ¿no? Convencional, porque al final todo es convencional. Según el Banco Mundial, incluso sacó un reporte, o el Fondo Monetario, de que cuando las reservas están por debajo no me acuerdo el indicador en este momento, pero en el caso de Bolivia, nuestras reservas estaban a los 6 millones ya, ¿no? De dólares. Si nuestra reserva disminuye esos 6 millones de dólares, no tenemos recursos como para generar la suficiente cantidad de dinero internamente que permita mantener el tipo de cambio como está, ¿no? Y nos decían que deberíamos empezar a devaluar nuestra moneda, ¿no? Y que eso debería suceder. Eso está demostrado en ecuaciones financieras y contables y es así, ¿no? Pero mi respuesta es de que, o sea, estamos viviendo, nuevamente les digo, ¿no? Estamos viviendo cosas atípicas y en la que se puede demostrar que no había sido tanto como habíamos creído, ¿no? Obviamente que tiene un costo financiero altísimo o un costo laboral altísimo o un costo incluso en temas de salud fuerte, ¿no? Fortísimo. Solamente como ejemplo, Venezuela. La inflación de Venezuela por día, ¿no? Llega a no me acuerdo si son 600,000%, ¿no? Porque la inflación es más de 1,5 millones, ahora ya debe estar por los 2,5 millones, peor con la pandemia, ¿no? O sea, ¿se imaginan esa inflación? Es decir, yo gano hoy no sé, un bolívar o 2 bolívares, mañana se deprecia o se deteriora en 300,000 veces, es decir, vale, o sea, ese bolívar que hoy recibí mañana ya no vale nada, o sea, es nada, pues. Pero la economía venezolana sigue viviendo y tú te preguntas de qué vive este país, digamos, ¿no? Ahora, pero es una realidad muy dura, muy, muy cuestionable, pero económicamente siguen ahí. No se han muerto, o sea, siguen vivos. Siguen teniendo un presidente que la mayoría no lo queremos probablemente, pero siguen teniéndolo ahí, se sigue manteniendo y la pregunta es ¿con qué? Entonces, si entras a los números, hay cosas que la economía ya no puede explicar, ¿no? Entonces, en el tema del tipo de cambio, creo que hay alternativas adicionales a no solamente fijarnos en ese indicador, ¿no? Y es tan simple como esto. A ver, nosotros que ganamos dinero cada mes, un salario, ¿qué necesidad tenemos de comprarnos dólares? ¿Cuándo iríamos a comprar dólares? ¿Hoy día comprarían dólares ustedes? ¿No? No hay necesidad. Eso, no hay necesidad. Pero si tuviesen un crédito en dólares, ¿cuánto de dólares comprarían cada mes? Dependiendo del monto del crédito, ¿no? De la cuota que sea de mi crédito. Perfecto. Entonces, sí, si tú tienes una obligación en dólares, vas a necesitar pagar en dólares, ¿verdad? Entonces vas a necesitar comprar dólares para esa obligación. Y si no, bueno, no tienes necesidad. Entonces, ¿por qué llegamos a comprar dólares la mayoría y nos da una histeria, digamos, o como una crisis, ¿no? Y como una pandemia, todos queremos dólares. Sí, verdad. Es porque
cuando vemos que hay mucha inflación, es decir, el pan hoy día vale 50 centavos, mañana va a valer 70 centavos y la siguiente semana 80 centavos. Entonces se desencadena un proceso de inflación. Entonces, el único ancla que tienes o refugio que tienes para cubrir el valor de tu dinero, a veces, o sea, lo más inmediato, no a veces, siempre es el dólar, porque es la moneda más fuerte. Entonces, todo el mundo quiere dólares. Ese dólar hoy valía, digamos, a 7 bolivianos por un dólar, mañana va a valer 7.5, entonces ya has mantenido 50 centavos del valor de tus 7 bolivianos y estás compensando quizás la subida de precio del pan, ¿no? Entonces, esa es la lógica en la que actúan todos los bolivianos, o actuamos, no solo acá, en todo el mundo, ¿no? Argentina hace lo mismo y por eso se refugian, es una moneda refugio. Y por eso nos da la pandemia de comprar dólares. Entonces, mientras controlemos, por eso no hay que fijarnos mucho en el tipo de cambio, hay que fijarnos en la inflación, en los precios, que eso es lo que ha hecho el anterior gobierno y yo diría que lo ha hecho bien, digamos, ¿no? O sea, más allá de, yo más bien soy uno de los que siempre he estado en contra de ellos. Es más, yo he salido de la ASFI o la superintendencia justamente por ese tipo de principios que tengo, no compartía lo que hacían y preferí salirme. Pero hay que también reconocer las cosas que han hecho, ¿no? Entonces, si algo han sabido manejarlo muy bien, ha sido ver la tasa de inflación. Han manejado tasas de inflación muy bajas que les ha permitido mantener el tipo de cambio fijo. Pero ¿qué ha generado eso? Hay que verlo por el otro lado. Ha generado, por ejemplo, que el tipo de cambio, ¿no? Al mantener las cosas sean muy baratas acá. Tanto así que la ropa, por ejemplo, que nuestros productores locales hacían un pantalón de jean, por decirles, en 60 bolivianos, de China llega en 40 bolivianos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio permite de que el precio acá local sea más barato. Nosotros pagamos en dólares, llega acá por el tipo de cambio, entonces destruye que eso es lo que ha sucedido en todo este periodo de tiempo, destruye el aparato productivo. Entonces, esa es la mirada que hay que tener, no la de especulación, la otra que es de la pandemia, ¿no? Sino cuánto de dólares realmente nosotros necesitamos. Y en función a eso, no sé, probablemente mantengas el tipo de cambio fijo, o puedes tener un tipo de cambio real, el que te permita manejar como hacen otros países. Necesitas para pago de tu cuota, en este caso necesito para importar, aquí están los dólares. Necesitas, exportas, te pagan en dólares, yo tengo los dólares, te los doy en bolivianos acá, porque tú para pagar a tus empleados y todo lo demás, no te entrego a ti que eres exportador, no te entrego dólares, te entrego bolivianos, ¿no? De tal manera que tú como agente, digamos, local, no puedas especular comprando y vendiendo, que es lo que sucede, ¿no? O sea, se crea un mercado negro, entonces se puede manejar de varias maneras, pero lo que no hay que permitir es que el tipo de cambio destruya nuestro aparato productivo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en estos años y hemos vivido. Ustedes vean, o sea, cada año se han ido cerrando empresas. ¿Por qué creen que las microempresas más bien ahora están más prósperas? No prósperas, sino hay mayor cantidad voy a retirar, no son prósperas, sino hay mayor cantidad de microempresas. ¿Por qué? Porque las empresas formales se han achicado, ya no les convenía seguir operando, varias empresas, ha desempleado a gente y estas personas desempleadas buscan su propio empleo. Hay muchos minibuseros, o sea, toda la parte informal ha crecido tanto. Claro, la industria financiera en la que estamos nosotros y ustedes como aseguradores, digamos, ¿no? O como aseguradores también nosotros, en cierta parte. Entonces, hemos hecho que se mantenga, digamos, esta industria, ¿no? Pero en el sector real lo hemos debilitado. Entonces, esa es la mirada que hay que darle al tipo de cambio, no la mirada especulativa. Creo que se puede mantener un tipo de cambio fijo, pero hay que saber qué hacer con evitar que la industria se deteriore, pues, ¿no? Yo creo que este es el momento, más bien, y eso hablaba con varias personas que conozco que están ahora de autoridades, les decía, este es el momento
en el que tenemos que hablar de lo que son las fronteras, las medidas para arancelarias, así se llama, ¿no? Las para arancelarias. En este momento tú importas algo y te dan un arancel, te obligan a pagar. Y si nosotros exportamos a ciertos países, por ejemplo, camisas a Brasil, yo sabía que para exportar las camisas Manhattan, que son de buena calidad, se exporta al Brasil. Para exportar tienen que pagar un arancel en Brasil. Y Brasil puede fijar los aranceles que ellos quieran, ¿no? Por eso hay los convenios entre los países, los acuerdos comerciales y todo lo demás. Entonces, si nosotros nos llevamos bien con todos los vecinos y empezamos a manejar en esa medida, digamos, nuestra capacidad negociadora, nuestra capacidad de producción y proteger a nuestros productores para que puedan exportar, no es necesario ni siquiera darle una mirada al tipo de cambio, ¿no? Porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay alternativas. No creo que el tipo de cambio ahora modifique, porque sería realmente como a todos los que están en el gobierno y los que no están y quieren ser gobierno también les gusta tener una mirada más política que técnica, entonces no lo van a hacer, ¿no? Aunque exista presión técnica, porque van a tener que cuidar su línea política y no va a cambiar el tipo de cambio. Los afectados, ¿quiénes serán? La industria local, principalmente. Entonces, ahí es donde hay que fijar estas otras medidas, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede mantener un tipo de cambio estable, no sé si es fijo, pero un tipo de cambio estable, de tal manera que nosotros, que somos, digamos, la mayoría que no necesitamos tener dólares, no tengamos la necesidad de especular, porque la inflación se está manteniendo y nuestro poder adquisitivo se está manteniendo. Lo malo es que la pandemia puede tener un golpe muy duro, en el sentido de que pueden empezar a escasear los alimentos y empezar a haber una presión real al precio, a la inflación, ¿no? Escasear muchos productos y eso es lo que se debería evitar para tener un tipo de cambio sin movimientos todavía. Esa es mi respuesta. Gracias. Licen, un poco aportando a los comentarios respecto al tipo de cambio, o bueno, a mantener la moneda. Creo que ha sido un crimen a la economía, ¿no? Ya que ha sobrevaluado el costo de nuestra moneda y se ha visto en la producción nacional, justamente lo que explicaba, ¿no? O sea, ¿para qué voy a producir acá si me sale más barato comprar de Asia, de China, de otros países? Y que hemos visto justamente igual ya sea importación legal o ilegal de los productos extranjeros, nos hemos visto inundados en contrabando y ni que se diga, ¿no? De toda la producción que nos llega de China. Y Así es. tenía también una consulta, estaba leyendo algo respecto al dólar, que igual puede sufrir una depreciación, ¿no? Entonces sé que muchos inversionistas en momentos de crisis incluso van cambiando las inversiones a dólares, o muchos ya llevan a oro, ¿no? Obviamente hablando de grandes inversionistas, pero desde su punto de vista, ¿cómo ve, hablando, digamos, del dólar respecto al euro o al franco suizo? Que igual el franco suizo en la historia ha sido una moneda súper segura, ¿no? Por la estabilidad que tiene este país y la fuerza que le da su moneda. Sí, el franco es una de las monedas más fuertes, pero no es una moneda transaccional a nivel mundial. No sé si me dejo entender. En francos no se negocia. O sea, los grandes acuerdos, por ejemplo, la venta de los commodities, estoy hablando, ¿no? En el mercado mundial de los productos, soya, petróleo, gas, trigo, todos los commodities que te imagines, se transan en dólares, ¿no? Y eso hace que el dólar sea más importante en la economía de todos los países. Muchos dicen, no sé si han leído, que esta pandemia es un tema también de una lucha de poder hegemónico a nivel mundial, desde el punto de vista económico, entre China y Estados Unidos. China y algunos países aliados, ¿no? Porque China ha hecho contratos con Rusia y no sé qué, han mostrado imágenes, no sé cuán reales serán, pero han mostrado imágenes donde están firmando
que esa venta el pago que se va a hacer o la transacción por esa inmensa cantidad de productos que están transando estos países, sobre todo con China, ¿no? Van a ser ya no en dólares, sino en la moneda de China. No, no son yenes, no me acuerdo. Yuanes. Yuanes, ¿no? En yuanes, ¿no? Y eso es, y por eso han hecho de que el precio incluso o sea, a ver, un poco la lógica que dicen ellos, parece tener lógica, ¿no? O sea, hay que pensar, el análisis que, no sé si alguien lo vio, el analista que mandó esto dice, a China le convenía, ¿no? Que se hagan estos acuerdos. Y empezó a hacer acuerdos con Rusia, con la Comunidad Económica Europea y así socios estratégicos importantes del mundo y sus compras, porque China, aunque no nos guste, tiene un tercio de la población del mundo, entonces realmente es mucha, mucha gente. No sé quiénes han ido a China, yo tuve la oportunidad de ir a China, les comenté, creo, por el tema del satélite, ¿no? Entonces, realmente es un país inmenso, ¿no? Entonces hay mucha gente, es un mercado terrible, y yo realmente me siento afortunado y deberían ustedes igual sentirse afortunados de vivir en Bolivia porque realmente aquí eres importante. En China no eres uno más entre miles de millones de personas, ¿no? Y como es un mercado importante, entonces le hacen caso pues a esta economía. O sea, ¿a qué país no le conviene venderle algo a China, ¿no? Porque es un gran comprador de productos naturales y varias cosas. Ellos lo procesan y lo venden, ¿no? Y lo que han hecho es, al hacer estos acuerdos, lo han hecho en yuanes, pero lo habían hecho ya desde hace varios años. Y el golpe que querían dar justamente ha sido este año a través de esta pandemia, ¿no? ¿Para qué? Para afectar a Estados Unidos, para que la bolsa de Estados Unidos se caiga. Y esas, no me acuerdo qué fecha es donde hemos hablado del precio del petróleo, que se cayó y era menos de $6 el precio del barril de petróleo. Y ese día era el caos en el mercado de valores, ¿no? En la bolsa de Nueva York sobre todo. No me acuerdo la fecha, es en marzo, pero... Y curiosamente, ¿no? Ese día, o sea, se cayó la bolsa. En Estados Unidos, o digo en China, varios inversores o empresarios de Estados Unidos que tienen también inversiones en China, porque son holdings o multinacionales grandes, ¿no? Como se iba cayendo el precio, el valor de las acciones, todo el mercado se cayó. En China sucedió lo mismo y los empresarios americanos empezaron a vender sus títulos para no perder mucho dinero. ¿Y quiénes compraron? Compraron los chinos, el gobierno de China. Entonces, ellos ahora son dueños de su propia empresa. O sea, ya no piden la amenaza como tenían, digamos, los inversores con China, les presionaban, decían, oye, ustedes no quieren hacer algún acuerdo, entonces nuestros recursos los vamos a retirar, ya no vamos a invertir en China. Y por tanto vas a tener desempleo, o sea, estás hablando de mucha cantidad de efecto interno, ¿no? O impacto económico. Entonces, los chinos lo que han hecho es evitar eso al hacer caer o provocar la caída a través de esta pandemia y todo lo demás, la caída de las acciones, se han hecho dueños de las empresas que están en China, a precios de gallina muerta, ¿no? De regalo. Y ese era el fin. Entonces, la jugada que ha hecho, dice Estados Unidos, es que no han pensado ¿cómo se llama? Los chinos no han previsto de que el mundo se iba a parar, como se ha parado, ¿no? Se ha parado el mundo, ya no ha habido demanda de petróleo, pues. Nosotros yo tengo movilidad, ustedes deben tener movilidades y sus familiares y no sé qué. Al no salir ya no hemos comprado ni un litro de gasolina, peor estando en más de 40 días, ¿no? Entrar a la cuarentena, casi todo el mundo, todo el planeta entró en cuarentena. Entonces, en la industria del petróleo cavas un pozo y el petróleo sigue saliendo, ¿no? Y no puedes taparlo para que no salga y esperar a cuándo producir. Tiene que seguir saliendo. Entonces, mientras no consumíamos nosotros, había un excedente de petróleo que se iba acumulando, no había dónde depositar y por eso te pagaban para que te lleves el petróleo.
O sea, ya era negativo el precio, ¿no? Es decir, ya no me pagues nada, pero llévatelo y te doy además 6 pesos por cada barril o $6, ¿no? Así estaba. Entonces, ese efecto que no lo han previsto ha hecho de que China pierda el control en estas transacciones, eso es lo que explica, ¿no? Este analista, pierde el control y Estados Unidos retome el control del dólar como la moneda de transacción. Entonces, si es así realmente, nosotros estamos viviendo una guerra económica y no una crisis de salud como la que estamos pensando todos, ¿no? Ingenuamente o inocentemente, no sé cuál será la realidad. Pero lo que ha sucedido en hechos no es historia, sino si ustedes ven fechas, cronologías, ahí están los eventos, están publicados en CNN, en la bolsa de China. China ya ha creado su propia bolsa, ¿no? Eh, no está prosperando mucho, pero bueno, todos los chinos se unen y están ahí las empresas cotizando, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ir allá? Bueno, no sé. Yo creo que cuando se sepan muchas cosas de todo el origen de la pandemia, realmente o China va a salir a flote muy bien o realmente le van a dar la espalda a muchos países, ¿no? Entonces hay que ver, hay que ver. Pero eso es a propósito de la moneda. Entonces la moneda se hace fuerte en la medida que es una unidad transaccional, ¿no? El acuerdo de Bretton Woods, que han debido escuchar ustedes de 1930, justamente, hace de que todos los países transemos en una sola moneda. Todos han entrado a ese acuerdo. Y ese acuerdo jamás va a querer romper Estados Unidos porque está anclado a su moneda, ¿no? Como unidad de transacción, como una de las unidades principales de transacción. Esa es la explicación. Creo que nos hemos dado mucho tiempo para hablar de esto, toda la clase. Retomaremos. Es interesante hablar de esto. Retomaremos primero, a ver, iremos al grano. Me gustaría, vamos a hacer dos cosas. Vamos a reponer esos 15 minutos o 20 que los he hecho esperar con de 9 a 20 que vamos a hacer las pruebas. Pero en estos 12 minutos o 18 que quedan, quisiera que hagamos, primero que me manden, me lo van a mandar escrito, pero comentemos. Todos han visto el documental, entendería. ¿Hay alguien que no lo ha visto como tarea? Entonces, todo lo hemos visto. Entonces, iré preguntando, a ver, a quien no lo he escuchado mucho, tengo aquí los nombres. A Victoria. ¿Podrías decirnos, Victoria, cuál es o sea, cómo has visto la participación de las compañías de seguro en la crisis del 2008? ¿Está Victoria? Creo que no. Entonces, Mariela Ticona, la misma pregunta. Buenas noches, Licen. Sí, buenas noches. Bueno, el Estoy documental tomando nota por si acaso como parte de su evaluación. Ya, dale, Mariela. el documental me pareció muy interesante. Vi otros videos en la U, pero no este documental como tal. Y bueno, todo se originó por las hipotecas y el rol de los seguros era la venta de permutas al incumplimiento de las mismas. Lo que creo que también fue algo muy importante fue la desregularización financiera, también por el tema de seguros. Como mencionaba, el hecho de que una persona podía asegurar un bien que tal vez no tenía, lo que indica como la CDO, entonces podían especular en contra. Lo que pasó que fue el incumplimiento y bueno, fueron sumas, millones que tuvieron que pagar por el incumplimiento de estas hipotecas. Ujú. Ya. También creo que Ok. creo que tiene un gran papel las agencias de calificación. Si bien supongo que las aseguradoras confiaban las AAA que tenían, su
calificación de riesgo o las medidas que tomaron igual hubieran sido importantes para prever toda esta crisis que ha habido. De acuerdo. José Feijo. Bueno, voy a hacer que participen Cochabamba y Tarija, por favor. No tengo de memoria los nombres, pero vamos a comenzar con Tarija. José, lo que quisiera que nos digas es en las compañías de seguro, o digo, en el documental, las compañías de seguro, ¿cómo han enfocado el riesgo? Buenas noches, Meister. En realidad me parece que en este documental, que ha sido bastante interesante, la verdad yo no lo había visto antes y realmente muy, muy bueno, y te quedas con la boca abierta, ¿no? Al ver toda esta investigación que se hace y todos los resultados. Me parece que ha habido muchos errores, ¿no? En realidad de parte de la aseguradora en específico, y con respecto a la pregunta, me parece que han confiado demasiado en las calificaciones que daban las calificadoras, en estas AAA que se daban, o AA, ¿no? que se ve en el documental, que muchas empresas las mantenían, incluso hasta en el mismo día de la quiebra, seguían siendo calificadas con AAA o AA. Una confianza excesiva en estas calificadoras y una falta de control de riesgo, ¿no? Como veíamos, total, genera una catástrofe, ¿no? Realmente ha habido, es un desastre, ¿no? Para que sea una empresa tan grande a nivel mundial como AIG y que se vea envuelta en una quiebra inminente, es un desastre. Es pésimo realmente, y también el papel de los reguladores, ¿no? Ha sido un papel muy débil el que han jugado los reguladores, entonces hay muchas falencias en todos los actores del sistema financiero en ese momento. Y creo que es eso, en resumen, nada más me parece que le podría decir. Ok, gracias, José. De Cochabamba, ¿quiénes están? Sé que hay 3 personas, pero no recuerdo bien los nombres. Yo soy de Cocha. Dale, a Noelia. Y otra persona, tú, Noelia, ya has participado. Me gustaría que participe otra persona. Yo también soy de Cocha. A Yo ver, también. vamos. ¿Quién quiere? Me gustaría que traten de lo que hemos visto en el proceso de riesgo y todo lo demás, alguna relación que exista. Hay muchas, pero con la participación de la empresa de seguros esta, que ha hecho todos los paquetes, ¿no? Para asegurar y ganar hartísimo dinero. Para empezar, han asegurado un monto de capital mayor al de sus propios activos. Entonces, si yo tengo para cubrir, por decirte, 100, para hablar en números chiquitos, pero estoy asegurando 1000 y luego ocurren todos los riesgos, obviamente con los 100 no voy a poder cubrir los 1000 que tengo que pagar, ¿no? Este ha sido un gran problema para la caída de las otras empresas y de la misma empresa aseguradora, ¿no? Para que entre en quiebra. Entonces, pero también ellos han estado demasiado seguros con que el área de bienes raíces nunca iba a caer, ¿no? Porque el precio subía y subía y subía, pero cuando ya el área de los bienes raíces se vio copada, cuando las personas ya estaban, los bancos estaban embargando los bienes de estas personas, estaban las casas a la venta, de lo que costaba, por decirte 100, estaban en la venta 50, las mismas personas propietarias de las casas han tenido que salir de las casas. Entonces ahí ha sido cuando fue el boom y la explosión de todo esto, ¿no? Y más los de la banca de inversión que estaban presionando a la aseguradora con el pago del incumplimiento, ¿no? De estas subprime que tenían en sus activos, digamos. Sí, correcto. Sí, pero a mí me gustaría ver, la pregunta sería el área más directa. ¿Quién quiere contestar entonces? Más abierta. Ya participó Tarija, Cochabamba. Ahora está abierta para la persona que quiera. La pregunta es la siguiente. A ver, la empresa de seguros
identificó el riesgo y cuantificó. ¿Dónde estaba el problema? Conocía el riesgo, pero no lo ha medido. No lo ha monitoreado. ¿Quién quiere? A ver. No, yo creo que no ha medido el riesgo, porque ya desde el inicio, al dar este tipo de hipotecas, por lo que dice el documental, han dado al 95% del crédito, por así decirlo. Entonces, ahí yo creo que es un parámetro para saber que no había dinero, por así decirlo, en las personas. O sea, tú no tenías una base para hacerte un préstamo, por eso te has hecho al 95%. Entonces, ahí la AIG ha asumido el riesgo global, total. Entonces, no ha cuantificado, o sea, no ha medido lo que podía pasar, porque ellos pensaban que mientras mayor negocio, sí, efectivamente hay más producción, pero lo que hablábamos, mayor negocio, obviamente hay muchísimo más riesgo. Ellos han pensado que podían cubrir, pero creo que ahí es donde se les ha ido de las manos, ¿no? Al cubrir un mercado tan grande. Creo que esa es la clave de esto, ¿no? Es decir, un poco para orientar a lo que hemos avanzado. Si no medimos el riesgo o no lo conocemos, mejor no aseguremos, ¿no ves? Es mi consejo siempre. Entonces, aquí han asumido un riesgo que no lo conocían, porque no, si lo hubiesen conocido, lo hubiesen medido. Y bueno, pues, yo digo, ¿por qué no lo conocían? Porque las casas, ¿no? El valor real de una casa valía, no sé, $50,000 por poner una cifra, pero el valor que ellos aseguraban era por $1,500,000, ¿no? Y cuando se cayeron los préstamos, querían ir a la garantía real como una fuente, digamos, o alternativa de recuperación de ese riesgo que habían asumido. Habían asumido $500,000, habían pagado, por decirte, los $400,000, pongamos, ¿no? Del riesgo como aseguradores, y querían ver cuánto podían recuperar de ahí. El valor real era 50,000. O sea, tenías en contra, además, 300, ¿cuánto he dicho? 400,000, ¿no? Que había pagado, entonces 350. Claro, y 350,000 era lo que faltaba. Lo que faltaba. Y así se ha ido acumulando. ¿Pero por qué? Porque no conocían. El tema fue que la burbuja, o sea, ese desconocimiento, quizás no sé si o conocían y han sido cómplices de eso, también no sé. Pero el tema es que la burbuja reventó. ¿Por qué se llama burbuja? Porque la casa, el valor real de una casa, todos sabemos cuánto cuesta, pero se ha inflado tanto, se ha separado tanto la parte real de la parte financiera, porque normalmente esta relación, esta separación, digamos, no debería tener una brecha alta, ¿no? Pero esta ha sido tanto que cuando explotó la burbuja, entonces la brecha que había entre la parte financiera y la parte real realmente era pues grandísima, ¿no? Es decir, esta crisis le ha costado, no al mundo, sino solo a Estados Unidos, no sé, de los otros países, $600,000 millones. O sea, no $600 millones, sino $600,000 millones. Sin tomar en cuenta que ha habido empresas, o sea, bancos grandes que han tenido que asumir a los bancos pequeños, ¿no? Sí. Tanto así que comparan la crisis del 2008 con la pandemia que estamos viviendo, dicen que la crisis del 2008 ha sido la más mortal porque han muerto no sé cuántos millones de personas producto del estrés, cáncer y suicidios. Wow. ¿No? Porque perdieron pues mucho dinero, mucha gente. Y los que han comprado casa y han perdido todos sus ahorros porque así han visto las imágenes, entonces realmente ha sido muy, muy fuerte. Entonces el mensaje es que cuando no conocemos el riesgo, no dimensionamos el riesgo y nos aventuramos a tomar algo que en el corto tiempo nos puede ir muy bien, como han visto, se han llevado muchos miles de millones de dólares los que han participado activamente, ¿no? Pero dejan a costa de qué? De muchos millones de afectados, ¿no? Entonces, cuando no conocemos el riesgo, es mejor no asegurar. Lo mismo en crédito. Si no conozco el riesgo de un préstamo, o sea, mejor no prestar. ¿Para qué le vamos a prestar dinero? Porque hay mucha incertidumbre, mucha duda. Ni siquiera puedo calcular una probabilidad. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que me pague o no el préstamo? No lo sé.
¿Cuál es la probabilidad de que ese siniestro pueda o no suceder? O sea, si no lo conozco, o sea, no sé qué cosa estoy asegurando, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ese es el enfoque y esto refuerza, ¿no?, lo que les estaba diciendo desde un principio. Gestionar el seguro es gestionar el riesgo. Y si lo conozco el riesgo, voy a tener una buena gestión y voy a tener un margen de utilidad razonable y voy a tener pues buena atención también. Porque ¿qué sucede cuando no medimos bien el riesgo? Sucede, como les decía, o sea, hemos cobrado muy baja prima, no tenemos recursos para hacer frente, entonces estamos buscándole 3 pies al gato para no pagar el siniestro. Pero si todo estuviese dentro de lo que hemos medido, y yo siempre he partido de esa lógica, entonces viene siniestro, hay que pagar, ¿no? O sea, no hay otra. ¿Por qué? Porque lo hemos medido bien, o sea, tiene su colchoncito. Está previsto. Está previsto. Pero si no está previsto, porque hice mal mi cálculo, mi prima estaba muy baja, y por agarrarme la licitación he bajado mis precios, ¿no? Y sucede el siniestro, pucha, ni modo, pues ahí sí estoy en figurillas, ¿no? ¿Qué hago para no pagar ahora, digamos, ¿no? Y ahí, de esos ejemplos, yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una anécdota, por lo menos, ¿no? Creo que a veces nos enseñan a cómo no pagar, digamos, ¿no? Un siniestro, en lugar de ser más oportunos, más rápidos, ¿no? Pero todo sale de ahí, ¿no? Todo sale de ahí. Entonces, yo creo que ahí todos los actores, desde los aseguradores, los agentes, las corredoras, los reaseguradores, claro, ya dije los aseguradores, ¿no? Aseguradores, reaseguradores, corredores, todos, ¿no? Si realmente estamos conscientes de toda esta lógica, de todos estos márgenes, tendríamos mayor cantidad de asegurados porque todos confiarían en los seguros, ¿no? Y además buscarían un refugio. ¿Por qué? Porque en esta época que estamos viviendo, de la pandemia, por ejemplo, creo que lo mejor es tener un seguro. Quienes están vendiendo el COVID, por ejemplo, me imagino que han debido tener muy buena venta. Quizás nos puede un poco comentar las personas que trabajan en una corredora porque, o como brokers, porque ellos deben tener más o menos una idea de cómo está yendo la línea de este producto en este periodo. Se debe vender hartísimo. A mí me han llamado parientes, familiares, para preguntarme, ¿qué opinas de este seguro? Que no sé qué, ¿es bueno, es malo? ¿Lo tomo? Entonces a todos yo les decía, toma, pero que no sea condicionante de exclusión el tema de internación, porque los hospitales están colapsando, ¿no? Entonces, y han sacado estos productos. No sé si alguien tiene alguna opinión de cómo ha ido la venta del COVID, del seguro de COVID, no. Lo que está faltando, creo, en los seguros de COVID es justamente eso de la exclusión, ¿no? Porque como están dando la renta hospitalaria solo por hospitalización, como hablábamos la anterior vez, creo que en esta situación y hoy en día no debería ser solo por hospitalización, sino en el caso de presentar la enfermedad, que, bueno, nos ayuden con una renta diaria, ¿no? Porque igual se va a tener que comprar medicamentos, se tienen gastos cuando uno está enfermo, sea que esté en la casa o sea que esté en el hospital. Entonces esa renta diaria ayudaría si es que te quedas en casa, porque hay muchos casos que no son necesarios ser hospitalizados, pero sí se tiene que comprar medicamentos. Entonces creo que esa exclusión debería ser tratada por las compañías, ¿no? Y no ser así solo por renta hospitalaria como tal. Pero también hay que medir, digamos, hay que ponerle un techo a ese pago, ¿no? Claro, hasta un cierto monto, ¿no? Exacto. Entonces, sí, a nada yo preferiría tener ese, por ejemplo, ¿no? O sea, porque te ayuda. Claro, especialmente a las personas que dejan de trabajar, ¿no? Como los repartidores, que son los más propensos y están en primera línea, que los delivery, que ellos dejan de trabajar un día y ya no ganan. Entonces, esa renta hospitalaria les ayuda. Pero ¿qué tal si ellos contraen un COVID? No pueden ingresar a un hospital porque está lleno, porque no hay nadie que los pueda recibir, pero les dice quédense en su casa. Igual no van a trabajar porque están enfermos, pero ¿de dónde sacan dinero para sus medicamentos? Pues creo que eso deberían un poquito analizar los productos COVID que están sacando. Así es. También existe, buenas noches, un producto
que te da un monto, un cierto monto, a solo diagnóstico positivo. No De así que te nacional. internen, ajá, que te internen o sea, solamente a diagnóstico. Pero Hasta mil Entonces, muy bolivianos, bien. ese hasta monto mil que te bolivianos. dan por adelantado igual tiene como una traba, ¿no? Tienes 30 días de carencia para recién poder acceder a ese monto adelantado que te van a dar, que son 7.000 Pero, bolivianos. pero, por ejemplo, mis clientes todos ya han cumplido la carencia, digamos, se supone que uno compra para prever, digamos, ¿no? Claro, las carencias son necesarias, ¿no? Si no estarías hablando de que me he infectado hoy de COVID y voy en la mañana, sé que tengo COVID, en la tarde me compro el seguro, digamos. Claro. Y ninguna compañía o aseguradora va a comprar un gasto, ¿no? No, no, tiene que haber la carencia, eso es lógico. Tiene que haber. Todos entienden que es la carencia, ¿no? Entonces el silencio otorga. Está bien, tiene que haber carencia. Tiene que haber carencia porque si no, es un negocio de pérdida. Por eso tiene que haber un punto medio en el que eso es gestionar el riesgo, ¿no? Y realmente, por ahí no son 30 días, por ahí es 15 días, 20 días, no sé, ¿no? O sea, pero tiene que haber periodo de carencia. Porque el fraude sí, externo siempre va a existir. O sea, eso también hay que tenerlo clarísimo. Hay gente que vive de eso. Claro que son los menos, ¿no? O sea, como les he comentado, en un descargo de facturas nos llegan preservativos que nada tienen que ver con el seguro que estábamos cubriendo de salud, por decirles, ¿no? Entonces, siempre hay personas que van a buscar de tomar provecho, digamos, ¿no? Pero hay que saber controlar. Es el riesgo que corremos, pero mientras no le pongamos muchos candados y tampoco lo dejamos muy abierto, creo que a eso me refería con tener la cuantificación o la calibración, digamos, del riesgo, ¿no? Eso es muy importante. Y una consulta, digamos que una compañía ha diseñado un producto que otorga cobertura para el COVID y el periodo de carencia era 3 días, pero obviamente ya después de un mes o un mes y medio que ha visto los resultados, ha incrementado su periodo de carencia, digamos, 5 veces más. ¿Eso es abusivo o es permitido? No es permitido, en mi opinión. Creo que no pueden, no debería haber cambios unilaterales. Eso está, o sea, no está protegido por el regulador, por si acaso. Todo cambio, si yo he comprado una póliza, ese contrato que hemos acordado al inicio, lo he comprado, no puede ser modificado sin mi consentimiento, ¿no? Por la aseguradora. No puede decirme, esto hemos cambiado automáticamente. No, tiene que estar escrito, ¿no? Y tiene que haber un acuerdo. Entonces, por eso es que cuando, por ejemplo, en el seguro que yo tengo de vida, al inicio tenía una tasa, porque es un seguro con ahorro, ¿no? Estoy hablando del 2011 exactamente, ¿no? Sí, el 2011. Yo lo tomé el seguro a raíz de un accidente de mi hermano, falleció así en un accidente de movilidad y me hizo reflexionar de la vida porque yo la veía la vida de diferente manera y uno puede dejar este planeta el momento que menos lo piensa. Entonces tengo familia y varias cosas, dije tengo que tomar un seguro. Y vino este seguro con ahorro, tomé el seguro y tenía, como era con ahorro, tenía un rendimiento por el ahorro de un monto de tasa de interés muy atractivo, ¿no? Que para ese momento estaba acorde al mercado. Pero como las tasas de interés fueron disminuyendo, ¿no? Entonces mi costo de la póliza era muy elevado para la entidad. ¿Por qué hago esta referencia? Digamos, me pagaban el 6% por el ahorro que tenía del pago de mi prima. Y la compañía de seguros, ese dinero lo que tiene que hacer, ¿qué es? Invertirlo, eso hemos hablado, ¿no ve? Tendría que hacer rendir más del 6%, ¿no ve? Para que esté compensando mi costo, el pago por lo menos financiero. Peor si fallezco, digamos, ¿no? Entonces, por lo menos para mantener el valor de mi dinero, tendría que haberlo hecho rendir al más del 6%. Y las inversiones, y el mercado bajó tanto porque había mucha liquidez que el rendimiento bajó al 4% de las inversiones. Entonces, era tan simple como ver, a ver, yo le pago a Franz 6% por su dinero,
que me deposita, ¿no? Para el seguro, y yo ese dinero lo hago rendir al 4%. Pierdo, ¿no ve? 2%. O sea, no es negocio. Pero no me podía cambiar desde mañana, a usted no le voy a pagar 4%, le voy a pagar, o digo 6%, le voy a pagar 3% o 2%. No puede haber ese cambio, por si acaso. Legalmente está prohibido. Pero las compañías tienen métodos, modalidades o incentivos, ¿no? De decir, por ejemplo, yo que ahí después me di cuenta, me dijeron, aumenta $10 más a su prima o $17 más, va a tener esta cobertura. Ya no van a ser $25,000, por decirle, sino $35,000. Ah, parecía interesante. Y todo lo demás está igual. Sí, ok, ya. Auménteme mi prima, $10 más. Y he firmado todos los papeles. Cuando me di cuenta, vi que el rendimiento ahí lo estaban cambiando, ¿no? Y no leí, pero yo ya lo había firmado. O sea, les cuento mi experiencia, por si acaso, ¿no? Pero acepté, o sea, ir a reclamar eso, no, pues porque me van a decir, pero usted ha firmado, aquí está el papelito. Yo podría decir, pero no me han explicado, ¿no? Pero, ¿qué afirma usted si no lo lee? Entonces, y llegas a una discusión de nunca acabar. Entonces, tenía que tragármelas y no estoy conforme, o sea, lo importante no es el rendimiento que yo quería, sino lo importante es mi cobertura de riesgo, de que si fallezco, sé que voy a dejar algo de dinero para que mis hijos estén, digamos, tranquilos unos años, ¿no? O un par de años, tampoco muchos años. Entonces, que son suficientes para que se recuperen, digamos. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso es que tampoco hice mucho lío. Pero hay que leer, o sea, no puede haber ese cambio unilateral, jamás. Está prohibido. Y los que estamos en ambos lados, si estamos en la empresa de seguros, hay que tener mucho cuidado, porque quizás podemos lograrlo, y hay gente que es muy conformista, no reclama nada, pero basta que uno o dos se quejen, todas tus pólizas se arruinaron, ¿no? Todo tu cambio lo arruinaste. O al revés, si tú eres el tomador, lo que vas a firmar, léelo. No puede haber ese cambio. Y si no, bueno, pues tienes la autoridad de pensiones para quejarte, ¿no? Bueno, Listen, respecto al tema, creo que podría haber, pero la reconsideración de replantear el producto, como usted mencionaba en el tema de gestión de riesgos y recordando los pasos que nosotros realizamos al sacar un producto o asumir un riesgo, identificamos, medimos, monitoreamos, controlamos, mitigamos y divulgamos. Entonces, dentro de lo que viene a ser el tema de la medición, evidentemente nuestra siniestralidad es mucho más alta, precisamente porque no habíamos puesto un periodo de carencia. Ya para los siguientes, ya para volver a promocionar ese mismo producto, por decir, podemos hacer la modificación, pero con un cliente nuevo, no necesariamente modificarlo al cliente que ya le has vendido bajo ciertas circunstancias. ¿Estoy en lo correcto o para nada? No, está bien, estás en lo correcto. Siempre hay que hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, siempre tratar de que, o sea, no hay que dar mucha explicación, porque como dicen, el que explica se complica. Si el espíritu de tu seguro no está cambiando, o sea, está bien. Yo podría haber reclamado por mi rendimiento, si quieres, pero es un tema muy aislado. ¿Por qué? Porque el tema es que el espíritu de ese producto no ha cambiado. El otro aspecto que hay que ver es el tema de la sostenibilidad. Bajo esos criterios no es sostenible. Y por más que yo mantenga, ¿no? O sea, ponte el caso que todos los que estábamos asegurados a esa fecha decimos, no queremos cambiar. Hacemos nuestra asociación y todo lo demás. Y nos mantenemos y ganamos. Suceden los siniestros, la compañía no va a poder cubrir por más que quiera, ¿no? Porque no es sostenible. Se puede declarar en quiebra y al final todos perdimos. Nosotros perdimos nuestra cobertura porque por no dejar de ganar un pequeño monto, pierdo, no sé, si es que fallezco o perjudico a familias, ¿no? Yo no fallezco, pero fallece otra y no le va a poder pagar el seguro. Y por otro lado, también la compañía deja de existir. Entonces, yo siempre digo de que esos puntos medios son en los que tenemos que tener claridad nosotros desde el punto de vista normativo, o sea, no hacer unilateralmente,
no a explicar con mucho detalle, pero el espíritu, mantenerlo. O sea, sigue latente mi espíritu de cobertura, sí. Sigue latente mi espíritu de ahorro, sí. Ya, tu rendimiento está acorde al mercado, perfecto, pero estas otras cosas no me cambien, ¿no? No me digas que ya no me vas a cubrir con 35,000 como me has prometido, sino me vas a cubrir con menos, 30,000, no, no creo. O sea, el espíritu era que tú me cubras esto, ¿no? Creo que esas cosas son en las que hay que pelear, pero el rendimiento y las otras cosas que tienen que ver con sostenibilidad, no. Hay que analizar, como te digo, o sea, todo es relativo, nuevamente. Imagínense ustedes, yo hago un 9 en mi pantalla, ¿no? Un 9, y ustedes, ¿cómo ven el 9 que están al otro lado? Para ustedes va a ser un 6, para mí es un 9. Entonces, así son los puntos de vista. Para otros quizás sea otra cosa. Entonces, cuando uno empieza a explicar y a escuchar de todo, lo mejor es, o sea, esto ya es un poco de estrategia, ¿no? Es decir, parar, hablaremos de un 6. Para ti también tiene que ser el 6. Para mí es 6. ¿Quieres verlo como 6? Tú lo ves como 9, entonces te lo doy la vuelta. Ya, velo como 6 y yo voy a seguir viendo el 6. Ese tipo de cosas son los puntos medios, ¿no? A eso me refiero. Entonces, lo que indica Sergio está bien. Muy bien, a ver, volveremos a las clases. Algo que me he olvidado, que no, bueno, hoy día teníamos que avanzar, pero me ha desorganizado realmente este tema de la... Ay, caramba. Tengo que compartir más bien es la presentación. Entonces, lo que quiero que hagamos, ahora nos pondremos de acuerdo, creo, no sé si yo quería hacerlo en clases, pero haremos lo siguiente. ¿Será que me lo van a colgar lo que les voy a pedir en la plataforma? Y esa va a ser la prueba para cada uno de ustedes, por favor. ¿Ya? Hablaremos de eso primero. Aquí está. Lo que hemos hecho, tienen los datos, ¿verdad? De los bancos, la cartera hipotecaria. ¿Han sacado la Sí, imagen? O de los 4 primeros, ¿no ve? Sí. Si quieren les vuelvo a enviar, o lo voy a poner en pantalla para que lo tengamos todos. Sí, por Pero el favor. ejercicio va a ser para que me manden así súper sencillo, ¿no? Vamos a completar el ejercicio de lo que habíamos hecho. Lo primero que hemos hecho ha sido establecer la tasa de riesgo, ¿no? Es esta tasa de riesgo, que aquí está como 1 por 1000. Entonces, para el ejercicio que todos vamos a hacer, me van a enviar el cálculo. Ya todos hemos hecho el cálculo, creo, de la tasa de riesgo, bajo los escenarios que hemos propuesto, todos tienen ese dato. Los que han hecho del Banco Unión pueden calcular para el Banco Nacional, así es que lo tienen. Y además lo hemos compartido, así es que todos tenemos ese dato de la tasa de riesgo. Vamos a completar con estos márgenes, ¿ya? Los gastos administrativos, 15%. La comisión por cobranza, 8%. Es decir, esta es la comisión que se paga a la entidad. La utilidad, 5%. Hasta ahí estamos, ¿no ve? Sí. ¿Qué nos faltaría? La Costos comisión. administrativos. No, está gastos administrativos. administrativos. Aquí está gastos administrativos. La tasa de regulación. La tasa de regulación ya la conocen, ¿no ven? Pero voy a No. poner, tasa de regulación es 1%, ¿sí? Sí. Eso tienen que saberlo porque todos trabajamos con eso, es para todos. Y nos falta el aporte para el fondo de garantía, ¿sí? Sí. Para el fondo de garantía de seguros. 5%. Es el 2.5%, ¿no? Para que todos trabajemos con ese monto, 2.5%. ¿Ok? Y nos falta, hay algo más.
Los ¿Qué? costos de ¿Perdón? administrativos. De cobranza. los costos de adquisición. Exacto. Aquí están administrativos, está cobranza, por si acaso. Lo que falta es donde trabajan en Conceso, nuestros colegas. Las comisiones. Estos son los gastos de adquisición, ¿no? Es la comisión que se paga al broker mensualmente. Vamos a poner está como así, como gastos de adquisición en la normativa. Esto es del 10%, ¿de acuerdo? Ok. Ya. Adquisición, está mal escrito. Aquí es 6, C y S es, ¿no? Sí. Ya. Adquisición, ahora sí. Entonces, esto, cópienlo o hagan un print screen para que tengan este dato. Con estos datos vamos a trabajar para el Banco Nacional y vamos a obtener nuestra prima neta. Esa va a ser la evaluación para este módulo. En una primera parte. ¿Estamos de acuerdo? No está muy complicado, ¿no ve? Lo que se tiene que hacer es aplicar esta formulita, que la tienen, la pueden hacer el cálculo manualmente, pueden hacer en un Excel. A mí me gustaría que lo hagan en un Excel. Al hacerlo ustedes van a aprender cómo hacer el cálculo de una prima. Ahora, la pregunta, ¿cuál es? La pregunta va a ser, ¿cuánto es el ingreso mensual que esperan para que cerremos? Una vez que tienen la tasa neta, más el capital, por el capital asegurado vamos a tener la prima neta mensual. ¿Ahí me están siguiendo o vuelvo a repetir? ¿Cómo le dice? Por favor. Ya. ¿Cuál sería el capital asegurado, licenciado? En este ejemplo son los 980,000, ¿no? Para el trabajo. Para el trabajo, Lo que el hemos capital sacado del asegurado banco. es lo que han calculado para el Banco Nacional, la cartera hipotecaria. Esos porcentajes, ¿se acuerdan? A ver, ¿dónde Sí. está? Para Banco Nacional. Banco Nacional y Calculamos la Banco tasa de Unión, riesgo. según corresponda, ¿no, licenciado? Sí, a ver, vamos a ver. Voy a publicarla igual la información para que todos trabajemos con la misma data. Aquí está. Dicen, pero ¿hacemos del Banco Nacional o quienes han hecho el Banco Unión hacen del Banco Unión o que han hecho del Banco No. Nacional para el Banco Nacional? Hagamos todos del Banco Nacional o prefieren hacer los que han hecho del Banco Unión igual del Banco Unión. A mí me tiene sin cuidado porque al final vamos a aplicar lo mismo. Yo quería hacerlo para que sea más fácil para mí calificar, digamos, ¿no? Realizar. Pero hagamos así. Los que han hecho para el Banco Unión me mandan lo mismo, completado. Vamos a asumir el mismo costo entonces para ambas entidades, ¿de acuerdo? Me refiero Solo cambiaría el capital asegurado, ¿no? Exactamente. Sí, la tasa de riesgo. La tasa de riesgo y el capital asegurado. ¿Ya? Ya. Ok, entonces, esta es la información. El capital asegurado es el porcentaje, este porcentaje para el Banco Nacional, ¿no? Sobre la cartera hipotecaria, ¿no ven? Solo estamos viendo esto. ¿Sí? Sí. Este es el capital asegurado que estamos haciendo. Nada La más. sumatoria de todos, ¿no? Sí. Todo lo que es crédito de hipotecario de viviendas. Aquí está. Ah, no, este de consumo no va por si acaso. Creo que me he equivocado aquí. ¿Verdad? Ese no va. Hasta crédito de vivienda de interés social sin garantía. Entonces habría que reducir. Reducir. No va ese. Volver a... Solo está hasta ahí. Crédito de consumo no va. No me han corregido, que no están atentos al curso. La verdad hemos creído en usted. Nos engañan. Mensaje, no crean todo lo que digo. No, mentira.
Crean un 90%, por lo menos. Y del 90% que digo, que se les quede un 20% en la aplicación de su día a día, estoy feliz. Entonces, es solamente esto, ¿no? ¿De acuerdo? Los siniestros habíamos indicado que van a ser estos, ¿no ve? 30, 250 cada 1000. Y el capital asegurado va a ser el 35% para el BNB sobre el total de la cartera. Ah, ya sé cómo hemos hecho esto. ¿Se acuerdan que, a ver, nuevamente, creo que ya no hay que calcular otra vez. Estos 211,000 venían del número de prestatarios, ¿se acuerdan? Aquí está. Sí. Eso ya lo hemos hecho. Ya ahora ya tenemos para la tasa de riesgo, esta información ya no nos ayuda para este ejercicio. Ya lo hemos calculado. Estos 211,000 lo voy a quitar para que no se confunda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ya tenemos los siniestros. Este es el capital asegurado. Tienen la tasa de riesgo. De aquí lo que nos va a faltar es solamente sumar esto para el banco que les corresponda. Y luego, ¿esto ya lo copiaron? Hagan un print screen. Ya. Y voy a dejar de compartir y me voy a ir a la presentación. Acá hay que aplicar en la fórmula, ¿no? Esta fórmula para la tasa neta, la tasa que obtengan en función a estos porcentajes que hemos dicho, a estos, ¿no? Estos son los porcentajes ahora que hay que aplicarlos, ¿no? Vamos a obtener una tasa neta. Y esa tasa neta, esto es pero para mancomunado, pero voy a hacer como ejercicio. No sé por qué no lo puedo borrar, creo que lo he grabado así. Entonces, esta tasa neta multiplicado por el capital asegurado nos va a dar la prima neta, ¿no? Como acá. La prima neta. ¿Cómo? Perdón. La tasa neta que encontremos, ya tenemos la tasa de riesgo, ¿verdad? Sí. Para el Banco Nacional y Banco Unión. En esta fórmula, para encontrar la tasa neta, aplico la fórmula, ya tenemos la tasa de riesgo. Los costos de adquisición hemos puesto en el ejercicio que estamos planteando. Gastos administrativos hemos puesto. La utilidad hemos puesto. La tasa de regulación, 1%. El fondo de garantía es el 2.5 por 1000, es 0.25%. Está mal lo que les he dicho, no es 2.5%. Ahorita vamos a ver. Y la comisión no es 0%, hemos puesto, Un creo, 10%. 10%. Ujú. Es la comisión de cobranza, ¿no? Entonces, con todo ese porcentaje vamos a encontrar una tasa neta aquí, por cierto. Ujú. Y esta tasa neta en realidad es nuestra prima, ¿no? Esa prima que vamos a cobrar por el capital que estamos asegurando, ¿no? Digamos, es 980 millones, como está acá. Entonces, la prima neta mensual, ¿no? Va a cobrar, cada mes vamos a cobrar 402,000. Si esto se mantiene, vamos a asumir que todo el año se mantiene constante, multiplicado por 12, vamos a tener un ingreso de 4 millones en este ejercicio. En el que ustedes van a calcular, llegamos hasta acá. ¿Cuánto es el ingreso? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, para efectos de tomar decisiones? Si sé que voy a generar 4.8 millones de ingresos, ¿no? Y además, mi tasa de riesgo, ¿cuánto hemos dicho? Que en este caso es 0.03. Esta, 0.03. Entonces, del capital asegurado, si multiplico este 0.03 con 980, no sé cuánto será. Voy a poner mi calculadora, a ver. 0. Aquí está, no sé si están viendo. Les voy a
no voy a complicar más, pero hasta antes que explique esto, hasta donde les estoy pidiendo, ¿les queda claro? 29.694. ¿Perdón? 29.694. ¿De 29 cuánto? millones. De ese 0.0303 por el Sí. capital asegurado. 29.694.000. 29 millones. Sí, creo. Pero esto es 003 por 1000, ¿no ve? Está en porcentajes. Ah, ya, verdad. Debería ser menor. Podría ser 53.592. Ya, mes, ¿no? Sí, mes. Y eso al año eso es más razonable. 52.000 por 12 son 110, casi 120.000. O digo 500. A ver, no haremos de memoria. 52.000 dices, ¿no? 52.000 por 12. 53.592. Ya, 53.592. Asumiremos que ese es como esta es nuestra tasa de riesgo pura, es decir, son los siniestros que voy a pagar, ¿no ve? A eso nos estamos refiriendo. En dinero, cada mes voy a pagar $53.500 cada mes por siniestros, porque van a fallecer y tengo que cubrir, más o menos. Ese es el importe. Y al año, si eso multiplico por 12, son 535.592. Eso quiere decir que de los 4.831.000, ¿no? Entonces voy a deducir 535.000 y voy a pagar ese importe por fallecidos, por personas que fallecen. Entonces la diferencia, tengo que repartir lo que les decía, ¿no? En gastos administrativos, cuánto voy a gastar, cuánto va a ser la comisión. Entonces, una vez que reparta, probablemente mi utilidad no sea 5%, probablemente sea un poquito más, ¿no? Pero eso va a estar en función a lo que vaya evolucionando en el año el cumplimiento de lo que he proyectado en la tasa de riesgo. Lo que quiero que les quede claro, ¿por qué hacemos este ejercicio? Es, fijo mi tasa neta, es como mi precio. Multiplico por el capital asegurado y tengo una idea de cuánto voy a tener de ingresos cada mes, lo anualizo y tengo una idea de cuánto esto es bien lineal, ¿no? Cuánto voy a tener de ingresos. Entonces, mínimamente este ingreso que tiene que cubrir, tiene que cubrir los siniestros, lo primero, ¿no? Esta siniestralidad. Y después estos porcentajes de costos. ¿De acuerdo? No vamos a llegar a ese ejercicio, pero hasta acá vamos a llegar. Porque lo otro, este costo administrativo, gasto administrativo y todo lo demás, estos porcentajes salen de un análisis mucho más administrativo y financiero. Entonces, no es la idea del módulo eso. Probablemente lo vean en los siguientes módulos. Pero el análisis financiero, ¿no? Entonces, la idea es ver que en el concepto, para calcular mi tasa neta, tengo que considerar todos estos componentes. ¿De acuerdo? Por eso es que solo vamos a llegar hasta acá. ¿Con qué datos? Con estos. Y ese es el examen. ¿Estamos? Sí. No está complicado, por si acaso. Entonces ya tienen toda la información. Ahora sí, lo que yo quiero hacer es bien rapidito para que no nos quede nada en tapete. No vamos a hacer el cálculo de tasa mancomunada, ¿no? Pero el factor para la tasa mancomunada es esta, la fórmula. La tasa de riesgo mancomunada, se aplica todo, solamente que en el factor de tasa de riesgo, porque lo de abajo, el denominador sigue siendo el mismo, ¿no? Lo único que cambia es esta tasa de riesgo. Y esa tasa de riesgo, aquí se llama tasa de riesgo mancomunada, ¿no? Es igual a la multiplicación de la tasa de riesgo, la que hemos obtenido, es decir, esta tasa de riesgo, 0.03, ¿no? Por N. ¿N qué es? N es la cantidad de asegurados que
que estamos teniendo. Es decir, si es mancomunado con dos personas nada más, esposo o digo cónyuge y titular, son dos. A los dos les estamos asegurando, el N será 2. Pero puede ser también que existan 3 personas, ¿no? El garante más a fallecimiento de cualquiera de los 3. Entonces, estamos asumiendo un riesgo muy elevado ahí, ¿no? Es decir, la probabilidad de que fallezcan una de estas 3 personas es más alta que la probabilidad que fallezca uno por separado, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que al hacer este factor, al aplicar este factor que está en la normativa que hemos visto ya de la ASFI, de la APS, ¿no? Nos va a incrementar la tasa de riesgo mancomunada para 2 personas de 0.03, que era para uno, que hemos calculado antes, incluyendo a 2 personas, nos incrementa a 0.0545. Y si aplicamos esta tasa de riesgo mancomunada acá, ¿no? Que es esta, aplicando la fórmula, nuestra tasa neta se incrementa a 0.0073, ¿no? Ya no a 0.004, es decir, no es 4 por 1000, sino es 7 por 1000, ¿no? Estoy incrementando casi el doble de mi probabilidad y por ende mi tasa de riesgo va a ser diferente, o mi prima va a ser diferente. Mi tasa neta, mejor dicho, va a ser diferente. Ahora, lo que no hay que hacer, pero aquí yo he hecho de manera, para ejemplo, ¿no? Es multiplicar esta tasa neta por el capital asegurado, ¿no? Y tengo un ingreso superior, son 724,000 versus 402,000, es decir, se incrementa en 300,000. Pero esto es simplemente un ejercicio matemático para mostrar que esta tasa neta, ¿no? Que es mayor cuando es mancomunada y cuando son 3 personas es mucho más, ¿no? Nos va a generar un costo adicional para la entidad, para la entidad que está tomando el seguro, ¿no? Y ya a la hora de hacer la evaluación de las pólizas, ahí es donde nos comentaba Paola, ¿no? De Tarija, sí, Paola, ¿no? Nos comentaba de que hacen el análisis, el asesoramiento para ver que la prima total, tanto la individual como la mancomunada, tenga un costo óptimo para la entidad financiera que está haciendo la licitación. Entonces, este importe va a depender del capital asegurado que estemos considerando. Si el 100% de la cartera es mancomunada, es decir, está titular y cónyuge, estamos asegurando a 2 personas, la relación es directa. Pero si solamente hay de toda la cartera hipotecaria, ¿no? El 50% tiene solo un titular y el restante 50% del capital asegurado tiene 2, entonces la multiplicación de este factor mancomunado tendrá que ser por el 50% del valor asegurado, ¿no? Porque la mitad de la cartera nada más tiene 2 titulares o 2 codeudores, ¿no? Y la otra mitad solo uno. Entonces, lo común es que como les había indicado, las entidades financieras cuando dan créditos hipotecarios de vivienda, siempre tratan de que firmen ambas personas. Casi siempre. Entonces, hay que echarle en el análisis ya de la vida real el ojo a esta variable, ¿no? No solamente fijarse en esto, que es la individual, sino también fijarse en la mancomunada. Peor cuando es cartera hipotecaria, porque la cartera hipotecaria casi por obligación los de la ASFI piden a las entidades financieras que aunque no esté casado en papeles, pero tenga su conviviente, tienen que firmar ambos, ¿no? Porque ya por la ley hay la famosa unión libre, ¿no? Y hay bienes gananciales donde están obligados por el tema de deuda que firmen ambas personas, ¿no? Es decir, tanto se los considera como casados, a los dos, como codeudores. Y por eso es que es importante esta aplicación. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta ahí?
Al respecto, al decir uno dividido entre 1000, ¿no? 1 por 1000, sí, es 1 dividido entre 1000. Y Cada para 1000, hacer para hacer un cálculo más exacto de todos de esto, habría que utilizar cifras sin las unidades, ¿no? sí, variables discretas, como o sea, para el cálculo de la tasa hay que tomar hasta 4 o 5 decimales, por si acaso, para la tasa neta, pero para el cálculo de siniestralidad, lo que el otro día hicimos es, tenemos que tomar variables discretas. A ver, voy a ir para dejarme entender. Para este cálculo de licitación, tenemos que tomar en cuenta hasta los 4 o 5 decimales, es decir, hasta aquí. Si son 5 decimales, hasta el 73, o podemos redondear a 74. Si son 4 decimales, voy a poner 7, ¿no? 0.07, ¿no? Aquí hemos puesto una tasa elevada. Aquí es 0.03%, aquí está, ¿no ven? Acá está expresado en miles. Ay, caramba. Acá. No sé si me dejo entender. ¿Está claro? Acá tenemos que llegar a determinar de manera continua porque la diferencia entre un 4 a 4.1, o sea, en una licitación, marca la diferencia. Van a decir el 4.1 es mayor. Si pones 4.0 es menor. Si pones 3.9 es menor, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que en las licitaciones esta tasa neta hay que ponerla con 4 decimales hasta 5, por si acaso. O expresarlas como está acá. ¿Dónde estaba? Acá. 0.25, por ejemplo. Aquí el factor es el aporte al fondo de los asegurados. Es el 2.5%, pero aquí hay un cerito más, este cero está mal. Eso quiere decir que es 2.5 por 1000, ¿no? Y matemáticamente, ¿cómo está escrito? Se expresa eso, es el 0.25%. ¿Nos queda claro? ¿O quieren verlo en números? Porque ya estamos 10 menos cuarto, ya va a ser. Yo tengo una consulta, Lick. Sí. Nos dijo que la tasa de riesgo es 1 por 1000, que sería 0.001. Pero para la fórmula vamos a usar en porcentaje, que sería 0.1%. ¿Es eso correcto? Sí, correcto. Ah, ok. Porque lo que está sacando en el cálculo de siniestralidad es el número de siniestros sobre el universo. Y eso lo estamos expresando en porcentajes, ¿no ven? Sí. Si quieres expresarlo en porcentajes, eso multiplicas por 100 y te va a dar tanto por ciento. Si quieres expresarlo en 1 por 1000, entonces multiplicas por 1000 y te va a dar 0.0 pico tantos, ¿no? Pero lo vas a expresar por 1000, por cada 1000. Ok. ¿Está? Viene de ahí. Y ese es el número que acá vamos a poner. Esto bien rapidito lo voy a explicar porque en el tema de las primas de seguros de vida ya no se aplican probabilidades como lo que estamos, bueno, todo deriva de las probabilidades, ¿no? Pero como en seguros de vida tenemos un universo diverso, ¿no? Es decir, de asegurados, diverso en lo que es género, porque tenemos mujeres y varones, es diverso por la edad, porque tenemos diferentes edades, ¿no? Y lo que se hace es
A ver, Jorge Eduardo, después te contesto. Lo que se hace es agarrar estas tablas, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo nada más, ¿no? La edad al momento de asegurarse de una persona, ¿no? 30 años. Entonces, comienzan con estas tasas, ¿no? O estos factores, digamos, porque ya no son solamente probabilidades, son factores, ¿no? Para fijar una prima, pero este factor va a estar generando una prima en función a qué. ¿Qué dato nos faltaría? Si digamos esta sería una probabilidad, ¿qué dato nos faltaría para fijar una prima? Porque ya esta es como la prima de riesgo, ya es su valor, digamos, ¿no? ¿Alguien ha hecho seguros de vida? Hola, ¿están? O ya cerramos el curso. La verdad es que me desorganiza. Licenciado, perdón, en 10 minutos se corta, licenciado. Ya, vamos a cerrar, yo creo, acá. De acuerdo. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que les quiero decir, este factor, en seguros de vida, la lógica es la siguiente. Partimos de cuánto es el capital que quiero asegurar. Al revés, ¿no? Es decir, quiero un producto para asegurar $50,000 por muerte. Ese capital asegurado, ¿no? Tiene que tener un precio, pero el precio va a estar en función a la edad y al género. Es decir, si es mujer, si es varón, en seguros de vida, principalmente es eso. Y como ya tenemos tablas medidas, lo único que tengo que hacer es agarrar ese factor, ¿no? Y empezar a hacer los cálculos para ver en función a cuánto es la esperanza de vida, cuántos años voy a pagar y cuánto es lo que debería tener como factor la prima que voy a cobrar por cada persona según su edad. Eso es lo que hace el cálculo. En realidad son cálculos matemáticos y actuariales y no encuentro que tenía un simulador para mostrarles, ¿no? Que a medida que tienes más edad, entonces para un mismo capital asegurado, la prima va subiendo, porque está en función a la probabilidad que vas a tener, lo que les decía el primero o segundo día de clases, ¿no? Que va a estar en función a la edad, es decir, mientras voy a ir acercándome a mi uno, porque es seguro que voy a fallecer algún año, ¿no? O sea, mientras voy acercándome según esos cálculos matemáticos a mi uno, mi prima va a incrementarse, ¿no? Entonces, si yo me aseguro antes, voy a tener una prima menor, pero no va a cambiar esa prima conforme pase el tiempo, ¿no? Es decir, va a seguir siendo la misma. Lo que pasa es que todo lo que estoy cobrando lo estoy invirtiendo y en función al rendimiento que estoy obteniendo, estoy compensando, digamos, el incremento que esperaría de la prima. Y genero un excedente, ¿no? Es decir, una diferencia entre lo que invierto y lo que cobro, ¿no? Genero una diferencia que me va a permitir compensar el cobro que debería realizar mientras va incrementando su probabilidad de muerte, ¿no? O de fallecimiento. Es solo eso. Bueno, las aplicaciones, nos ha faltado tiempo, la verdad, para ver más aplicaciones, pero creo que con lo que vamos a hacer para el desgravamen, el concepto casi es el mismo para todos los productos que se imaginen ustedes. Lo único que hay que tener clarísimo es el tema de la tasa de riesgo, es cómo medir esa tasa de siniestralidad, nada más. Creo que aquí voy a parar. No sé si tienen dudas para que me envíen mañana. Hasta mañana. ¿Hasta qué hora quedamos? Creo que tengo que indicarle la hora a los de la plataforma. Lo van a cargar a través de la plataforma.
y yo voy a entrar para revisar sus envíos. ¿Les parece bien hasta las 7 de la noche? Sí, De acuerdo, excelente. Lisa. Excelente, Bien, a las licenciado. 7, dicen. Perfecto, entonces me da mucha pena dejarlos así. No, justo hoy día se me complicó, así es que me desorganizó un poco, pero espero que hayan aprendido algo, sobre todo el concepto más que el cálculo como tal. Hagan 2, 3, 4 veces lo mismo y se aprende mejor, ¿no? Entonces siempre es mejor hacerlo. Por eso es que trato de que mis pruebas o trabajos sean lo más reales y prácticos posible. Entonces háganlo y esa va a ser la prueba para este módulo. Y yo les agradezco bastante por su tolerancia, espacio y paciencia. A usted las gracias, Lisen. Gracias Sí, por el gracias a usted. Muchas gracias, licenciado, por Gracias, los licenciado. conocimientos. Tengo una consultita. A ver, dígame, Paola. En el ejercicio que nos dio, el fondo de garantía lo puso 2.5%, Es pero en los ejemplos está 0.2. 0.25. Sí. ¿Tomamos el 0.25%? Sí, es el 0.25 o el 2.5 por mil es el Por real. ya listo. Gracias. Entonces, Sería tómenlo. 25 por 1000, 0,25%. Correcto, así debería ser. 0.25%, así. Y respecto al capital asegurado, sería el porcentaje de la cartera total que está pintado en verde. No, sería la sumatoria de todo lo que es cartera hipotecaria, no porcentaje. La sumatoria total. Sí, estamos asegurando toda la cartera hipotecaria de vivienda. A ese Y precio. la tasa de riesgo va a ser, Lice, la que hemos calculado, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ya, muchas gracias. Vamos a tener tasas netas muy altas, pero no hay problema. El tema, no se preocupen, el tema es que lo hagan, lo aprendan a aplicar. Y diferencien qué es una tasa de riesgo de los otros componentes, ¿no? Para llegar a la tasa neta. Licenciado, acaban de decir que la tasa de riesgo va a ser la que hemos calculado, pero entiendo que usted nos dijo ahora una tasa de riesgo que es 1 por 1000, entonces no es la que hemos calculado. No, no, no. Eso era un ejemplo para la clase. Vamos a poder con los ejemplos de ayer. Sí, sí. Okay. El ejercicio es este. Este de la tasa de riesgo 1 por 1000, ya no, porque es que esto era para todos, ¿no? Pero ya no lo hagan. Esta tasa de riesgo la van a cambiar. Los que han hecho Banco Nacional con la tasa que hemos obtenido. Los que han hecho para el Banco Unión con la tasa que hemos obtenido. ¿Está claro? Sí. Sí, Lice. Sí, Lo Lice. demás se mantiene tal cual. Ya. Ok, entonces nos veríamos, Dios mediante, en otra oportunidad y gracias a todos de verdad. Y a Tarija, Cochabamba, un gran saludo y a La Paz, como siempre, nos vemos seguramente cotidianamente, con el frío. Muchas gracias, Lice. Un gusto Licenciado. por todo. Muchas gracias, Lice. Gracias, licenciado. Muy bien. Gracias por todo, Lice. A ustedes las gracias. No sé si José tiene algún aviso. Licenciado, buenas noches. No, licenciado, muchas gracias a usted por tanto conocimiento, licenciado. Ya les dé el mensaje de la evaluación al docente y a la materia que va a estar habilitado a partir de ahora hasta el domingo 11:59, licenciado. A Héctor ya le voy a comunicar, licenciado, que lo habilite mañana a la plataforma hasta las 19:00, licenciado. Perfecto. Entonces quedaremos en eso y un gusto con todos ustedes. Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Igualmente, Lice, muchas gracias por todo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Felicidades, Lice, y gracias.
Sí, claro, por acá.